Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿cómo les va? Tengo el honor de darles la bienvenida a un nuevo encuentro dentro de este espacio de doctrina tributaria que coordina el doctor Ernesto Celdeiro. En esta ocasión quiero presentarles una conferencia llamada Efectos microeconómicos y financieros de los impuestos indirectos, consecuencias legales, a cargo del expositor, el doctor Fernando García. Voy a leer brevemente algunas líneas de su currículum. El doctor Fernando García es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires, consultor independiente, ex profesor universitario de grado y actualmente de posgrado en el área de tributación. Ejerció cargos en nuestro consejo profesional en calidad de consejero, miembro del Tribunal de Ética. También fue director del módulo de Impuesto a la Renta en el Instituto de Ciencias Económicas del Consejo. Fue presidente de la Comisión de Impuestos del Consejo y de la Federación Argentina de Consejos Profesionales. Ex consejero de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, integrante de comisiones de la International Fiscal Association, miembro de las comisiones de impuestos de entidades empresarias y profesionales, autor de libros y artículos. Muchísimas gracias al doctor Fernando García por esta propuesta de capacitación que compartirá con todos nuestros matriculados. Y como siempre, gracias a nuestros colegas por acompañarnos día a día en nuestra gestión y por ser parte de estas propuestas, tanto de capacitación como en las distintas iniciativas que proponemos desde nuestro consejo profesional. Un saludo para todos y nos estamos viendo. Hasta luego. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle al doctor Ernesto Celdeiro y al Consejo Profesional la invitación para compartir una serie de temas que desde hace muchos años los profesionales en ciencias económicas venimos
compartiendo y sufriendo en alguna medida en el medio con que nos desenvolvemos. Existe, en mi opinión, una gran diferencia entre los economistas que piensan los impuestos y los diseñan de alguna forma copiándose de teorías tradicionales. Después vienen los redactores que son en el Congreso, lo aplican los jueces, y en el medio estamos los administradores operativos, digamos, que somos los profesionales que tenemos que traducir las leyes a los efectos prácticos. Existe una gran diferencia entre la teoría y la práctica. Desde hace muchos años que toda la parte legal, digamos, ha sido subsumida por retenciones y percepciones que han distraído el objetivo principal del régimen impositivo. Entonces, la idea hoy era compartir entre los antecedentes jurídicos de alguna forma, cómo se sufre eso financieramente, los aspectos más importantes de las consecuencias que tienen esas distorsiones en el impuesto al valor agregado, en los impuestos a los ingresos brutos y en el impuesto a los débitos bancarios. Y después trataríamos de hacer una especie de redondeo respecto de la ingeniería tributaria que de alguna forma estamos sufriendo y tratando de eludir los profesionales. Por último, hay una reseña de una biografía en general y una biografía en particular que está en un archivo de Word, que está por separado de esto para tratar de que no sea tan pesada la presentación. El tema de la distorsión que existe entre las normas tributarias y la aplicación práctica es un tema que tiene más de 30 años. Fueron recogidos en los pactos fiscales desde la década del 90. Y ya en 1992, la doctrina se quejaba de que las suscripciones de los pactos fiscales no se cumplían. En aquel momento, la hipótesis de mínima que pedíamos los profesionales era un régimen unificado de retenciones y percepciones para evitar las distorsiones que había en aquel momento con 23 provincias, cada una con su régimen. Y cuando nosotros le pedimos a la comisión arbitral, desde los organismos profesionales y las entidades empresarias que uniformaran ese régimen, nos encontrábamos con que la comisión arbitral nos decía, no, miren, nosotros nos ocupamos de dividir la materia imponible, pero el tema de pago es una cuestión ajena a las comisiones. Hasta que descubrieron en realidad la gallina de los huevos de oro que estaba en el SISPERE, que era el Sistema Unificado de Retenciones y Percepciones, y la comisión arbitral cambió a partir de la resolución 3 del 2010 el enfoque y entonces mete ahora todo dentro de un régimen uniforme de retenciones y percepciones que le llevó casi 15 años instrumental. Después el tema se agudizó en el 2001, porque en el 2001, con la caótica salida de la convertibilidad, las empresas venían realmente con una insolvencia importante. Y me acuerdo que en aquel momento muchas pymes, a pesar de que eran solventes y tenían un negocio operativo que era funcional y que podía prosperar, tenían por un lado saldos a favor con un montón de fiscos y saldos en contra con otros fiscos y había imposibilidad de compensarlos. Entonces, desde el Consejo iniciamos alguna gestión para tratar de hacer una especie de caja de compensación donde al menos las pymes, al menos las que estuvieran concursadas, que aportaran a esa caja de clearing house, todos los saldos a favor y que se llevaran unos vales para aplicar a las jurisdicciones acreedoras. Pero después el sistema claramente no funcionó porque en realidad las jurisdicciones acreedoras eran las mismas y las deudoras eran las mismas, entonces no había una especie de compensación a nivel de entidad superior que el sistema fracasó. Fracasó en el sentido de que las empresas no pudieron resolver ese tema y lo tuvieron que resolver en las cuestiones, en los procesos concursales. Nosotros en realidad vamos a la facultad y enseñamos a los chicos una visión académica totalmente diferente de la realidad.
Ya hablamos del poder tributario, ya hablamos de la Constitución, ya hablamos de las garantías constitucionales de los impuestos, que se basa en un principio de legalidad estricto. Todas las leyes tienen que tener origen en la Cámara de Diputados y además tienen que definir el hecho imponible, tienen que definir la base imponible, tienen que definir el sujeto del impuesto y las condiciones esenciales. Eso es una cuestión indelegable, aún en la visión de Yarach, que tenía algunas reservas. Y el otro principio constitucional importante, lo que estamos comentando hoy, hay más, pero esto es relevante, es el principio de igualdad. Principio de igualdad, o también denominado de isonomía, en un doble sentido, la igualdad ante los impuestos y la igualdad ante las cargas públicas. Eso está más desarrollado en Julián Efonrouge, que tiene una visión negativa respecto del mantenimiento de estas garantías. Pero lo cierto es que para que haya tributo tiene que haber legalidad y tiene que haber igualdad. Si no, no es tributario. Entonces, si no es tributario, ¿qué es? Bueno, en general en el derecho se entiende que si no es tributario, pero hay una obligación, esa obligación es una obligación administrativa de las cargas públicas. Por un lado tenemos los impuestos, donde el sujeto pasivo le da sus fondos al sujeto activo y cancela su deuda tributaria nacida de un hecho imponible hipotético previsto por el legislador. Eso es una obligación de dar sumos de dinero, pero cuando uno le toma plata de sus clientes, le toma plata de sus proveedores, entonces toma plata de la gente que ve pasar por la puerta, esa plata que uno la tiene ya no es una obligación de sujeto del impuesto, sino que es una obligación de naturaleza diferente. Esto tiene importantes consecuencias penales y lo vamos a ver más adelante. Los fiscos, en general, digamos, las 23 provincias, la FIP y las 2.500 municipios no quieren estar buscando contribuyente por contribuyente y estar tocando del timbre a cada sujeto pasivo. Lo que quieren es lo que llaman la teoría del reloj de arena. La teoría del reloj de arena dice que entre el universo amplio de consumidores y el universo amplio de productores se estrangula en el medio con 18.000 o 20.000 agentes de recaudación, de retención y de percepción, por ahora estoy usando el término en forma común, y entonces ellos le van a retener a los clientes, le van a percibir a los proveedores, le van a percibir a los clientes, le van a retener a los proveedores y no tienen que andar buscando los millones de contribuyentes con una lupa por la calle. Esa es la realidad que tenemos en Argentina hoy. Eso es malo. Yo diría que es ilegal, pero en general en países de institucionalidad frágil y de juridicidad que no responde, no demasiado solidario, es el segundo mejor, que es propio de los países menos desarrollados, tal vez sea una alternativa preferible a un esquema que está previsto para otro comportamiento. Entonces hoy sabemos que tenemos muchísimas normas de retención y de percepción, y en mi opinión, y lo vamos a ver un poco más amplio ahora después, es que esos regímenes desnaturalizan los gravámenes. Y los desnaturalizan a un nivel donde, en definitiva, el impuesto al valor agregado empieza a notabilizarse por dentro, vamos a ver las consecuencias, y tiende a aparecerse ingresos brutos. Se piramida, se calcula impuesto sobre impuesto, y al contrario, los impuestos a los ingresos brutos se tienden a contabilizar por fuera como retenciones y percepciones, y tiene un efecto relativamente más parecido al impuesto al valor agregado. Por lo tanto, creo que nos tenemos que plantear en algún momento que empezamos a quemar los libros que tenemos que dicen otra cosa, pero la realidad es que domina el mercado impositivo es algo que no tiene nada que ver con las leyes. Un tema que hay que advertir, el tema de las percepciones. Uno tiende a pensar que las percepciones son, bueno, yo facturo un poco más y entonces lo percibo. El caso emblemático sería, después vamos a ver, los combustibles y los cines.
Pero los legisladores dicen, no, momento, cuando usted retuvo o usted percibió de un cliente, entonces se hizo de plata, la está reteniendo y eso ya lo percibió de alguna manera. Entonces, el enfoque que nosotros tenemos contable de sumar a la facturación o de disminuir en el pago es un enfoque diferente donde las retenciones y percepciones desde el punto de vista jurídico no tienen lo mismo alcance que desde el punto de vista contable. Y eso está resaltado en las leyes penales, donde cualquier persona que retenga sumas en su poder, no importa que los haya percibido o como de alguna forma los obtuvo, es susceptible de sanción en el marco de las leyes penales 23.771, 24.769, las que sean. Y acá, entonces, viene el fisco y empieza a designar agentes de percepción o los fiscos, y acá los contribuyentes tratan de defenderse. En los casos relativos al impuesto a la cinematografía, la Corte Suprema dijo que no correspondía la aplicación de la designación de responsables hecha por los órganos administradores. En Edenor y Edesur, los fallos de corte fueron muy terminantes en el sentido de impedir de alguna forma la percepción de impuestos a los ingresos públicos cuando las empresas de servicios públicos intentaban de alguna forma defenderse de esa carga que no les convenía. Y eso es así porque en general los servicios públicos, y esto se ha mantenido en recientes fallos del último mes, invocan de que el ENRE, los organismos que lo regulan, tienen una jurisdicción excluyente respecto de las potestades provinciales locales para imponerle cualquier tipo de cargos. Entonces, hoy en esa pelea, en realidad, los fiscos subieron un responsable más. Entonces dice, bueno, ya que me cuesta mucho trabajo, no quiero estar muy atomizado, me sé que son todos los sujetos respectivos del impuesto, yo lo que quiero es cobrarle al intermediario que aparece por ahí. Y resulta que entonces está todo el mundo contento, porque los grandes contribuyentes ya hacen de una masa importante de plata, que es en el momento que perciben, que lo pueden colocar y que después no se lo dan al fisco. Pero mientras tanto lo estuvieron colocando a unas tasas que pueden variar en condiciones de mercado, pero pueden ser realmente importantes. Eso significa mayor capacidad de capital de trabajo para las empresas grandes y una menor capacidad financiera para las empresas pequeñas. Entonces vamos a ver el efecto financiero completo por unos ejemplos que hemos tenido. Pero para que se den una idea del monto que representan las percepciones y retenciones, miren en cualquier balance, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa, los pasivos que tienen de obligaciones fiscales, no propias, sino retenciones a depositar. Y fíjense que esa plata no está en la caja durmiendo, sino que está colocada seguramente a una tasa nominal alta. Y cuando la empresa grande va y deposita al fisco y descarga esa obligación, ya tiene una nueva carga de retenciones practicadas para pagar el siguiente mes. Por lo tanto, en realidad va haciendo un rollover de esa deuda y no la termina de pagar nunca, o la termina de pagar en la noche de los tiempos y financieramente lo ganó. Pero claro, esa deuda que él impuso es algo que le sacó a las pymes, que eran, como decíamos en la filmina número 2, el pato de la boda en esta ingeniería tributaria. Y fíjense que la distorsión aparece cuando la tasa nominal es muy alta. Aunque la tasa nominal no alcance a la inflación, cuando la tasa nominal de mercado de interés es una tasa elevada, entonces el rendimiento que tienen las empresas es significativo. Y tomen el ejemplo, vamos a verlo después, pero ha sido un poco motivo de discusión, realmente ese monto de las obligaciones, de retenciones a depositar, está permanentemente en el pasivo de las empresas, entonces lo lleva a colocado a un rendimiento que a lo mejor puede superar la ganancia de la empresa.
Y fíjense que esto fue motivo de discusión cuando la FIP dejó de retribuir la función de agentes de retención y percepción en el año 2010 con el decreto 1277. Hasta ese momento la FIP pagaba un monto llamada por línea, una cifra absolutamente ridícula, por cada retención y percepción que se practicara por cada sujeto. La suma era ínfima, muchos ni siquiera se tomaban la molestia por ir a cobrarlo. Pero ¿qué sucedía? Cuando se plantaban las discusiones ante el fisco, entonces el fisco decía, bueno, usted pague 1000 impuestos por esa agente de retención. El contribuyente decía, o los contribuyentes decían, no, momento, yo acá no estoy haciendo una obligación, cumpliendo una obligación tributaria, sino que lo que estoy haciendo es cumpliendo una obligación de hacer, estoy cumpliendo un mandato, una obligación administrativa, un deber administrativo, pero no tributario. Aunque viniera con el membrete de la Dirección de Rentas o con el logo de la FIP, esto era otra cosa. Entonces se da pues, esto no es una obligación tributaria, a tal punto es que la Dirección General Impositiva, la FIP o la Dirección de Rentas, me están pagando por esto. Entonces era un argumento fuerte y los jueces que muchas veces no tienen muy en claro la responsabilidad tributaria, decían, no, está bien, estoy cumpliendo la obligación administrativa, sancionémoslo por no haber cumplido la obligación administrativa, pero no como una omisión fiscal. Entonces la FIP terminó con los años, derogó el decreto y nos sacó ese argumento que fue de mucha utilidad durante bastante tiempo. Acá entramos en particular las distorsiones. Lo que quiero replantear acá es que nosotros tendemos a imaginar que como el IVA sucedió al impuesto a las ventas con impuesto indirecto, pero eso es algo que se está discutiendo mucho en teoría. En la práctica, por ejemplo, Estados Unidos no pone el impuesto al valor agregado, que es el impuesto a las ventas minoristas, entre otros, ¿no? Pero ellos dicen, no, un momento, el impuesto al valor agregado es una especie de impuesto a las ganancias, es un impuesto difícil de trasladar, y entonces lo tomamos como directo y se superpone con el impuesto a la renta. En general, acá este es un comentario, si se quiere, con una alta dosis de moralidad, pero que aunque los republicanos no lo quieren imponer porque creen que significa darle mucha plata y los demócratas están en contra por la regresividad del IVA. Pero para compartir y cerrar este punto de vista es que la tasa efectiva del impuesto al valor agregado cambia muchísimo. Cambia por la inmovilización de los saldos a favor de los contribuyentes que se le licúan, de los plazos medios de cobranza, de los pagos de los proveedores. Incluso el impuesto al valor agregado originalmente tenía una norma donde decía que el depósito del impuesto que se hacía 2 meses y medio después del vencimiento del cierre del mes tenía que ver con los plazos medios de cobranza. Y en Algodonera Flandria, un juez dijo, efectivamente, usted no me puede sancionar a un contribuyente que no pagó porque los vencimientos que había establecido la entonces Dirección General Impositiva eran mucho más breves que los plazos medios de cobranza que tenía la empresa. Después modificaron la ley y hoy hay que ingresarlo mucho más corto, pero lo cierto es que la tasa efectiva del impuesto depende de las condiciones de mercado, que también lo vamos a ver después. Estamos que es opinable sobre si el impuesto es indirecto, como parecía ser una razón que no se discutía. Y ahora nos estamos cuestionando sobre si es un impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque en definitiva a lo mejor uno no está agregando valor, a lo mejor pierde plata efectivamente y aún en ese caso está pagando el impuesto. Si uno compra bienes el mes 1 y los vende el mes 2 con un 5% de ganancia, si la inflación fue un 10%, en realidad no llega a recuperar el importe del costo original, perdió plata y sin embargo está pagando el impuesto. Esa es una de las distorsiones del impuesto al valor agregado. Al contrario, es eso. Así como pagan algunos que están perdiendo plata, a lo mejor hay otros que tienen una tasa negativa del impuesto.
En el sentido, ahora estoy haciendo un ejemplo grosero, pero muy didáctico, un supermercado que a lo mejor compra hoy, se toma el crédito fiscal hoy y vende hoy, pero el IVA lo paga dentro de un mes y medio, el débito fiscal. Él puede colocar la plata del crédito que está tomando hoy, puede colocar la plata del débito que cobró hoy, y en definitiva, con una tasa nominal de interés alta, en definitiva, tiene una retribución del capital más importante que el negocio operativo. Pero también es cierto que ese negocio así puro, donde uno tomaba el crédito fiscal, se nos restaba las ventas y se suma la diferencia, es algo que no existe. El entramado de pagos a cuenta ha distorsionado el impuesto y lo ha convertido en cualquier otra cosa. Lo que sí, vuelven a resurgir en teoría aquellos mecanismos en los que en algún momento se pensaron de contabilizar el IVA por dentro. Acá yo estoy poniendo un número, ese número es el número de la cita que está al final de todo, y acá el que había sido el precursor de contabilizar el IVA por dentro había sido Juan Oclander, después hubo otro, pero fue el precursor, y en definitiva lo que él decía era que terminemos con las cuentas patrimoniales. Y los hechos parecían darle la razón. Estos son casos reales de balances. La columna 1 es lo que muestra los balances de presentación. Los balances de presentación acá se redujeron, la base tomaron concesiones, tomamos una serie de empresas, convertimos todos los balances en una especie de promedio y llegamos a un esquema ideal de resultados donde si vendíamos por 100.000, teníamos costos por 34.000, gastos por 39.000, un resultado antes de impuestos de 26.000, impuestos por 8.000 y una ganancia neta de 17.000. Pero eso no era real. La empresa vendía, y cuando vendía por 100 más 21, más sobretasa de IVA, más sobretasa de ingresos brutos, más a lo mejor el impuesto a los combustibles, porque acá esto es un promedio bastante heterogéneo. En realidad, cuando la plata había entrado en el banco, no habían entrado 100.000, habían entrado 127.000. Y cuando habíamos pagado, no habíamos pagado el costo puro, habíamos pagado IVA y habíamos pagado, nos habían percibido ingresos brutos, la tasa de seguridad y higiene. En realidad, cuando habíamos pagado más. Por ahí así el mecanismo lo estamos replanteando de otra manera, la base caja, si quieren, la utilidad no cambia, porque lo único que hicimos fue contabilizar los impuestos por dentro y por separado, y en el caso nuestro habíamos llegado a determinar que los pagos impositivos que nosotros en nuestro balance figuraban por 8.000, en realidad los cheques que habíamos emitido en las entidades fiscales eran 24.956. Era bastante más del doble, casi el triple. Con esto lo que le quiero decir es que las empresas están pagando mucho más impuestos que lo que reconocen. Después, ingresos brutos a lo mejor lo benefician de las ventas, la tasa de seguridad y higiene que incrementan el costo, el IVA la contabilizan en cuentas patrimoniales. Hay toda una distorsión, pero cuando ustedes suman la cantidad de cheques que efectivamente emitieron para el fisco, la cantidad triplica lo que aparece en el balance. Esto tiene otras distorsiones, por ejemplo, pagar el ingreso de la tasa de débito bancario no lo paga por 100, sino lo paga por 127, pero básicamente es un estado contable totalmente diferente. Y así, como el cuadro de resultados cambia, el balance de presentación también cambia. Nosotros en aquella empresa que habíamos tomado, habíamos dicho que teníamos un pasivo, un activo de 26.000 y unas cuentas para depositar de 8.400. En realidad no era así. Nosotros teníamos bienes de uso, bienes de cambio con crédito fiscal activado y teníamos un pasivo no corriente de retenciones a depositar de 6.239, que es lo que estaba jugando en el costo de los bienes de cambio. Por lo tanto, lo que quiero compartir con ustedes en esta idea, porque en realidad el activo no eran 26.000, eran 32.000,
y había un pasivo no corriente que siempre se terminaba rodeando de 6.239 que iba a terminar siendo utilidad, aunque no fuera una utilidad contable, iba a ser una utilidad financiera. Pero lo que querían ver, que vieron acá, era el contraste entre contabilizarlo por fuera, como es la forma tradicional del impuesto al valor agregado, y esa tendencia para contabilizarlo por dentro, que de alguna forma es la que muestra mejor y más representativa los pagos que estamos haciendo ante la culpa. Otro error de contabilizar. También nos daba cuando en el 2001 y la salida de la convertibilidad, nos venían las denuncias a los contadores y a las empresas porque habían retenido, no habían depositado. No era cierto. Las empresas decían que tenían en disponibilidad cheques llenos de cartelitos que decían no depositar, pero pilas de cheques, por lo tanto ese saldo en caja no existía. Pero claro, supongamos por un momento que un contribuyente tenía 500 pesos de los cheques a depositar, que no eran operativos, no eran reales, y un saldo en caja de 90. Si el hombre contabilizaba anticipos de sueldos o proveedores, 90 cajas, estaba perfecto. Pero si el hombre contabilizaba o contador sueldos por 100, caja 90, a retenciones a depositar 10, iba paso. Porque como las leyes decían que cuando de cualquier forma la retención estuviera contabilizada y lo estaba, y el saldo de caja demostraba de que había una existencia superior a la que realmente existía, entonces en definitiva tenía un proceso penal por plata que no había podido disponer. Por lo tanto, en esta y otras condiciones creo que la contabilidad debería adecuarse a la realidad y contabilizar más como anticipos que como pago. Eso respecto a los impuestos indirectos. El otro impuesto indirecto que tiene una particularidad que agrava la situación es ingresos brutos. ¿Por qué? Porque en ingresos brutos no solamente ustedes tienen el problema con la dirección de rentas, pues tenemos el problema con la dirección de rentas, donde estamos localizados o radicados, sino con las otras 22 direcciones de rentas que están ávidas de venir y a pedirnos plata y saltar el límite y tratar de gravar a los contribuyentes fuera de su jurisdicción y no molestar demasiado a los contribuyentes que están dentro de su propia provincia. Acá lo que quiero compartir con ustedes es la teoría de Alberto Xavier, que es un profesor de la Universidad de San Pablo, es portugués, pero es de la Universidad de San Pablo, donde él le enseña muy claramente que los principios territoriales se aplican en cualquier nivel. Los límites que dividen las naciones son los mismos límites que dividen las provincias, los mismos límites que dividen los municipios. Hay que poner mucho la extraterritorialidad en los gravámenes. Y resulta que después nos encontrábamos de nuevo con que nos venían los regímenes de las diferentes provincias y la posición de la comisión arbitral en su momento que decía que no tenía nada que ver con los regímenes de pago, cuestión que después modificó. Y acá hay un caso emblemático que fue Papel Misionero. Papel Misionero era una empresa que estaba en Corrientes, local. La estoy exagerando, pero básicamente era una empresa local. Entonces, vinieron de Misiones, que es una provincia limítrofe, con ese nombre, ¿cómo no me vas a pagar impuestos en Misiones? Y le encontraron un gastito. Entonces, claro, aunque era ridículo, le dijeron, no, está bien, la plata esa te la condonamos, pero como vos tuviste el pie adentro de la provincia de Misiones, vos tendrías que haber actuado como agente de retención o de percepción y nos debes una suma informal. No por el impuesto propio, sino por el impuesto de los clientes y de los proveedores. Pero resulta que era una cuestión donde en definitiva la empresa terminaba en una insolvencia total, recurre a la Corte, y la Corte, que está abrumada por las demandas de las provincias y de las municipalidades,
no está en condiciones o no quiere asumir el compromiso de estar peleándose con todo el mundo, y le dice, no, cuando vengan a la Corte yo solamente le voy a abrir la competencia en la medida que sea una cuestión absolutamente y exclusivamente federal. Cuando la cuestión sea parte federal y parte local, tienen que ir a discutir a la Corte Suprema de la provincia y después venir a tocar el timbre si les adverso. Pero primero tienen que ir a la provincia, cosa que en la práctica es condenar la muerte económica, porque en el mejor de los casos, en el peor de los casos, le van a exigir el pago de la deuda con carácter provisorio, con el tema de solve y repetir, nunca se van a pronunciar sobre la cuestión de fondo. Y en papel millonero la Corte avanza, dice, porque ahora, después de la Constitución del 94, hay un federalismo de concertación, esto lo dicen bastante seguida, y en realidad, como consecuencia de la Constitución, salió el nuevo régimen de coparticipación y el nuevo régimen de convenio multilateral, que no tiene nada que ver, porque es precisamente la inversa. Es el convenio multilateral del 77, la ley de coparticipación del 88 y la Constitución del 94. Pero bueno, se armaba esa especie de, si quieren, de fábula etérea, donde se apartaron de la realidad concreta y nos obligan a litigar en cada una de las provincias antes de poder llegar a la Corte. Eso significa que además a nivel nacional nosotros estemos buscando, tratando de aportar ideas para recuperar lo que es de los contribuyentes de alguna forma. Y esto tuvo su origen en la década del 90, cuando en una de las tantas crisis monetarias, el Fondo Monetario exigía una tendencia al equilibrio fiscal y se había pensado en establecer un impuesto que se llamó IEPE, el impuesto al excedente primario de las empresas, que fue rechazado en el Congreso. Entonces, lo que hicieron los organismos de recaudación, en particular en aquel momento la FIP, duplicó las retenciones. Entonces, el equilibrio llegó no por la vía de resolverlo legislativamente, sino por el medio de incrementarlo por vía de una resolución. Entonces, ahí se alcanzó el equilibrio sin necesidad de conservarlo. Y después la situación se agravó cuando la DGI se convirtió en AFIP, y entonces se creó por un decreto de necesidad de urgencia, porque el Congreso no estaba dispuesto a convalidarlo, que era el decreto 618, y hoy la AFIP se invoca para cualquier cosa. Entonces hoy tenemos el IVA digital, el libro de IVA digital, las normas de retención y facturación. Fíjense que los considerando ni siquiera se toman la molestia de fundamentarlo, sino que citan el artículo 6, el decreto 618, y con eso sacan las normas que no hubieran resistido un test de legalidad en condiciones normales. Volviendo al tema principal, los contribuyentes han tratado infructuosamente de, por ejemplo, apelar, rebajar los costos financieros cancelando por títulos, cancelando los impuestos con títulos tributos. No lo hagan. Hay muchos títulos que son falsos, y ese es el caso lo sufrió Icarreno, donde en definitiva cobró un título y cuando lo fue a aplicar en la ventanilla del lado, el título le dijeron que era falso y tenía que pagar la obligación que había recibido del propio Estado mismo antes. Y un caso, la jurisprudencia se mantuvo, un caso reciente, el 2 de julio, Indacor, también de Corte Suprema, la FIP le cuestionó el certificado que pretendía cancelar la obligación había estado caduco para el emisor, porque ustedes saben que no se puede transmitir ni un crédito más de mejor calidad que uno tenga. Entonces, como el título había caducado para el receptor original, no le consideraron el pago, y la Corte, con buen criterio, dice, no, en el momento de recibirlo, el crédito era sano, es genuino, y por lo tanto la caducidad para el emisor no implica la imposibilidad de reconocerle el pago para el receptor. Y el otro tema también, las transferencias de saldos a favor.
donde un poco antes de la prescripción empiezan los requerimientos donde le reclaman el pago del impuesto al valor agregado, incluso cuando uno hasta retuvo el 100%. La última víctima de esto ha sido Vicentín, la semana pasada, donde vienen con un periodo al borde de la prescripción y impugnan pagos que aparecieron en la lista de proveedores apócrifos que uno no tiene ni la menor idea y 5 años después posiblemente hayan desaparecido. Y después la teoría de las compensaciones. La teoría de las compensaciones es que uno trata de compensar saldos a favor que tiene acumulado con obligaciones por el otro y también la posición de la PIB ha sido sumamente restrictiva. En la compensación de impuestos a los bienes personales en su condición de responsable de sustituto con un régimen con saldo de libre disponibilidad que había sido emitido por la Corte después de mucho discutir en rectificaciones Rivadavia, ya ahora la doctrina esa no estaría vigente porque era otra resolución. Si bien por los mismos fundamentos las cámaras en lo contencioso administrativo lo siguen admitiendo, invocando el artículo 28 de la ley 1683, las causas Cresú y Irso son las más recientes. El AFIP, en el acta 35, después de hace un mes, por los 2 meses, dice que todavía no es aplicable porque la resolución de 658 cambió para responsable sustituto y no se lo reconoce. Por lo tanto, si bien la teoría nos dice que los responsables sustitutos son los que sustituyen al responsable y en definitiva se confunden la condición de acreedor y deudor, la realidad dice que los responsables sustitutos no son tan sustitutos y seamos precavidos a la hora de la compensación o por lo menos ser conscientes de que esto va a implicar un largo camino para discutirlo más adelante. Y el otro tema que plantea aristas jurídicas importantes es las compensaciones con impuestos internos. Acá lo traje porque el ejemplo es más claro, la condición es mucho más amplia, pero en impuestos internos se ve clarito el tema, la discusión de fondo, porque la discusión de fondo en definitiva es que la FEM dice que está prohibido todo lo que no está permitido y los contribuyentes tienen la ingenua teoría de que está permitido todo lo que no está prohibido. Y respecto a impuestos internos, para que se vea lo más claro, el Código Civil y Comercial establece que el modo de extinción genérico de una obligación tributaria comprende varios conceptos o institutos que son, entre otros, el pago y la compensación. Por un lado paga o por el otro lado compensa, pero el género es esencial. Pero la ley de impuestos internos dispone que el pago debe efectuarse en la nación. Entonces, la ley de contribuyente, bueno, cuando yo pago en la nación. Pero, en positiva, dice, no, momento, si la ley dice que se paga en la nación, no le admito la compensación. Entonces, se plantea la discusión, las cámaras en lo contencioso administrativo aceptan la compensación. En las causas, las últimas han sido Alpine Electronics y Panasonic de Brasil, donde vienen aceptándolo incluso por la vía del amparo, pero sabemos que en el dictamen adverso por parte de la Procuradora de la Nación, que es la virtual especialista en impuestos de la Corte Suprema, donde dice, adhiere a la posición de la Constitución, que cuidado con este tema, cuidado con subirnos a los barquitos de la Cámara que nos alientan diciendo que la compensación es posible, cuando la realidad es que sabemos que esa compensación no vamos a encontrar con obstáculos dentro de 4 años por 5 cuando esté a punto de prescribir. A ver, para ir recopilando un poco, sabemos que los contribuyentes no responden a los efectos de los impuestos, a los efectos impositivos, sino que responden no a la teoría, sino a la práctica.
Eso está claro, digamos, en su obra de análisis económico de los impuestos, tanto John Dewey como Andrew Lander lo sostienen. Después, más allá del resultado, el efecto financiero que afecta en mayor medida a las cadenas productivas más largas, porque tienen una sucesión de etapas donde cada una es incidida por retenciones y percepciones. Y acá les advierto, cuidado, que avance con la lectura de Stiglitz, porque las diferentes ediciones, al adecuarse a los mercados latinoamericanos y a las condiciones políticas cambiantes de cada momento, han cambiado el énfasis de lo afirmado por el autor. O sea que tomémoslo, porque en líneas generales es lo correcto, pero no lo tomemos literalmente porque el enfoque del autor ha cambiado. Al principio habíamos hablado de que los agentes de percepción retienen, y el caso emblemático son los escribanos. Cuando uno vende, percibe a esos clientes, cuando uno paga, le retiene a los proveedores, pero los escribanos no intervienen. Tienen a la izquierda del televisor, tienen al comprador, a la derecha del televisor tienen al vendedor, y en definitiva en el medio ven pasar plata, y en el momento que ven pasar la plata, tratan de agarrar algo, y ahí se convierte en agente de retención. Entonces ahí pasa en el momento de que toman la plata, el agente de retención, y tienen la obligación de ingresar el importe retenido por terceros. Es un caso emblemático, no retienen ni perciben, pero son agentes de percepción o de retención y terminan con las obligaciones de otro a cambio del beneficio financiero de poder colocar la plata transitoriamente hasta el momento del vencimiento de la obligación. Y nosotros sabemos que cualquier cosa que sea una retención o percepción es una distorsión. Y las distorsiones aparecen con la noción de carga excedente que hizo Haber, en el sentido que el impuesto afecta más en la medida que hay una elasticidad de la curva de demanda y la afecta menos cuando la demanda sea inelástica. Pero en definitiva hay una incidencia importante porque si el impuesto no es trasladable financieramente, se convierte en una carga para el tercero con las consecuencias no solamente jurídicas, sino también las económicas. Para terminar, ya casi sobre el final, aparece el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que nosotros sabemos que es un impuesto sumamente distorsivo. Sabemos que además casi todo se lo queda el Estado Nacional y no lo coparticipa, lo cual significa un problema grande porque el Estado Nacional en definitiva es el que requiere más plata y no tiene que estar compartiendo con nadie, y entonces aunque tenga un alto costo en términos de salidera bancaria, sabemos que el impuesto se va a mantener. Pero acá los agentes de percepción entonces tienen que calcular que cuando perciban el impuesto y les afecte la competencia, porque el vecino de al lado no fue designado agente de percepción, no, sí, tienen que soportar el impuesto a los débitos bancarios sobre la percepción. Pero a su vez se ahorran un impuesto a los débitos bancarios por las retenciones que sufren, que en definitiva no tocan la casa. El tema está porque en general nosotros nos vemos obligados a justificar a nuestros clientes que aunque no haya habido movimientos patrimoniales, la tasa efectiva del impuesto supera con creces a la tasa nominal. Entonces, en realidad, nosotros pagamos impuestos por débito bancario por un 30% más que lo que correspondía, porque nos están grabando con impuestos las cuentas que van a la propia cuenta. Nosotros hemos obtenido un montón de lugares que por lo menos nos eximan las cuentas de recaudadoras y mucha plata, y los organismos nos dicen que no. Pero claro, esto ha tenido un problema enorme en las pymes, entonces a las pymes les han eximido el impuesto a los débitos bancarios en el sentido que le permiten el cómputo del 100% del impuesto a las ganancias, pero lo toma todavía más regresivo, porque la empresa más pequeña que lo puede aprovechar es porque en teoría la que ganó y es porque en teoría la que es más rica.
Entonces, estamos condonando el impuesto a la empresa que la gana, no. En cambio, la empresa más chica que no pudo usarlo porque perdió, no solamente perdió, sino que además también le estamos cobrando el impuesto. No puede. Por eso le decíamos que el impuesto pasa de ser Robin Hood, un impuesto Hood Robin, en el sentido que le sacamos a los pobres para darle a los ricos. El otro tema es que cuando vamos a discutir estas cosas en la justicia, en general tenemos una mala receptividad por parte de los jueces. El caso emblemático es el caso San Juan. La ley de impuesto a las ganancias tiene una norma donde el artículo 40 condiciona la deducibilidad de una erogación a que se haya practicado la retención. Y eso está hecho así, porque la ley de impuesto a las ganancias tenía la obligatoriedad de retenerle como agente de retención con carácter único y definitivo a determinados sujetos. Por ejemplo, beneficiarios del exterior. Eso era, en el momento que se sancionó la ley, la única retención era para beneficiarios del exterior y otros casos muy pequeños, marginales, pero básicamente eso. Y la ley le dijo, bueno, usted no retiene, yo le voy a cobrar, no le voy a dejar deducir cuando usted no retuvo el pago. Pero resulta que eso quedó en la noche de los tiempos. Y hoy nos encontramos con que hoy tenemos que retener siempre. En el caso San Juan, entonces es un caso emblemático, que ahora un año y medio, donde dijeron que el artículo 40 no era aplicado como originalmente para todos los contribuyentes con retención única y definitiva, sino para todo el mundo. Entonces el señor que no había retenido tuvo que además pagar el impuesto por no poder computar la deducibilidad. Fíjense, hasta qué extremo llegó. Hubo otro caso, que fue Medellín, donde todavía estaban los pagos con cheques, el motoquero que iba a pagar pierde o se le pincha una cubierta. Yo estoy haciendo muy didáctico y por lo tanto muy grosero, ya vendrán los razonamientos elegantes, pero cuando va a llegar al banco, el banco le cierra la puerta a la cara y no puede pagar, va al otro día. Entonces va al otro día, paga al otro día con los intereses y a los 2 meses le viene una multa de 2 tantos el impuesto emitido. O sea, no le pagan, no le cobran intereses por un día, sino le cobran además por la retención 2 veces. Todo el contribuyente es el momento. Yo estoy trabajando para el fisco, se me cae el motoquero, no puedo pagar y encima de tener ese problema tengo que pagar un costo desproporcionado. Y el juez le dice que no. El juez le dice, no, mire, fíjense, agarra la cuentita de retenciones a depositar, si usted tuvo durante todo el año tanta plata de retenciones a depositar, es una entidad financiera, la plata es su materia prima, no me va a venir a decir que la tuvo guardada en la caja de seguridad, yo voy a asumir que la colocó y eso es mucho más que la utilidad. Por lo tanto, en realidad, en definitiva, el pobre contribuyente que había sufrido percance de la imposibilidad de pago se encontró con una suma desproporcionada porque el juez le dijo que ganaba demasiado por las retenciones y percepciones. Resumiendo, digamos, las tasas locales. Así como hay 23 provincias que están ávidas de recursos que saltan el límite para tratar de grabar la provincia de al lado, 2.500 municipios tienen la misma teoría y tratan de saltar el cerco para grabar los 2.499 ejidos municipales distintos. Acá, uno de los casos emblemáticos fue Laboratorios Rasco. Laboratorios Rasco enfrenta, radicado en la Municipalidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, se enfrenta con un reclamo de una tasa que le reclama la Municipalidad de Córdoba, a 844 kilómetros de distancia. Entonces se nos fue. No hay posibilidad de que la Municipalidad de Córdoba pretenda grabarme una tasa porque no pudo haber prestado servicio a 844 kilómetros. Efectivamente, tuvo que llegar a la Corte le da la razón,
Y lo que quiero compartir con ustedes es que en realidad le dice, tiene razón, vuelvan los autos a la provincia para que se dé un nuevo pronunciamiento con la teoría de posibilidad de prestación del servicio, que era la que justificaba la tasa. Y acá lo que quiero advertir es que la Corte Suprema de la provincia de Córdoba le dice a la Corte de la Nación, bueno, yo veo, pero en realidad a mí no me van a decir que no, la provincia no puede dejar de cobrar esas tasas porque acá hay un solo territorio para una sola nación y yo tengo el derecho a cobrarle a la Municipalidad de Córdoba tiene derecho a cobrarle a cualquier otra municipalidad por servicios de seguridad y higiene entrando por la ventanita del artículo 35 del convenio multilateral. Por lo tanto, eso que se ganó, en cualquier momento se pierde. En general, la doctrina venía bastante consolidada. El último ejemplo es el 21 de mayo, el Banco Crédito. El Banco Crédito, la Municipalidad de Córdoba, cuando no, lo obliga a actuar como agente de retención de la tasa de seguridad y higiene de sus proveedores. O sea, el banco, la municipalidad le dice, como yo no le puedo cobrar al señor que hace la limpieza, le digo al banco que la retenga al señor que le hace la limpieza. El Banco Crédito actúa, le dice que no se verificó el hecho imponible y la Cámara le da la razón y por lo tanto lo exime de la obligación de retener. Acá hay algo que es contradictorio con lo que veníamos diciendo. Le dice que es una obligación tributaria, cuando en realidad nosotros veníamos sosteniendo que era una obligación de hacer y no de dar más de dinero. Pero bueno, como se ganó, en definitiva no hagamos mucho lío, aceptemos de que no hay retención, si no hay hecho imponible, y por ahora dejémoslo ahí. Y el tercer ejemplo emblemático es la Municipalidad de Bariloche. La Municipalidad de Bariloche establece una tasa donde se le cobra o se le pretende cobrar un importe a cada visitante por día y por lugar de residencia. Entonces acá, cuando iba el pasajero, el supuesto pasajero, a reclamar la tasa, decía, no, está bien, usted tendrá derechos, pero no tiene acción porque lo pagó el hotel. Y cuando venía el hotel, le decía, está bien, usted tiene el derecho, pero no tiene la acción, porque el impuesto en definitiva lo soportó el pasajero. Entonces, se manejaron con esa ambigüedad desde el 2017 hasta que ahora, recientemente, la Corte le reconoció la legitimación activa para reconocer a cualquiera de los sujetos que hubieran incidido a lo largo de la cadena de servicios en el impuesto que en definitiva le admite la acción y el derecho, y entonces le dice que no tiene que pagar la ecotasa que hasta ahora no podíamos tapar de beneficio. Resumiendo, los costos de administración se le trasladan a los contribuyentes. Yo creo que los saldos a favor son un activo marginal recuperable. Se recuperan mejor. Nadie va a bajar los brazos, pero mentalmente le tenemos que insinuar a nuestros clientes que esos sueldos a favor los vamos a recuperar con plata envilecida durante mucho tiempo y que no cuenten con eso para pagar los anticipos de impuestos a las ganancias de este año. Sabemos que además la cadena de retención y percepción, sobre todo en ingresos brutos, grava más por el diferencial de tasa a los contribuyentes de pequeña jurisdicción. En general, como se tiende a eximir a la provincia, a la propia provincia, y grabar las provincias offshore, ya sé que está prohibido, pero todo el mundo lo hace. En definitiva, las empresas que se expanden más son las que soportan costos financieros mayores por alícuotas más altas. Eso significa que los exportadores, por ejemplo, también soportan, aunque no sea jurídicamente, soportan financieramente el costo de las retenciones, que en definitiva altera las exportaciones, y también a la inversa favorece las importaciones, porque las importaciones entran de golpe saltando la cadena productiva y los exportadores pagan una sola vez
al importar y no la larga cadena de productor primario, productor secundario, proveedor de servicios, etcétera, etcétera. En definitiva, sería una larguísima ecuación llena de... Y de nuevo, las retenciones y percepciones, en la medida que se empiezan a contabilizar por fuera, evitan la piramidación y de alguna forma tienden a parecerse al IVA original. La sugerencia ahí es evitar sacar un tiempo de la provincia, vender con fábrica en la medida que se pueda, en la medida que se vaya a vender con un corredor, un intermediario, ese intermediario que facture por el plus y no por el total de la venta, como un comisionista, para evitar el tema de la duplicación de ingresos brutos al pagar seguramente sobre el margen, y de alguna forma tratar de evitar caer en la extraterritorialidad de la provincia propia. Y eso, además, no solamente por el impuesto propio, sino porque además, en la medida que quedan inscritos en otra provincia, los designan agentes de retención o de percepción de otra jurisdicción y en definitiva terminan reteniendo, percibiendo por un montón de provincias, por lo cual el costo financiero es enorme y además, si tienen una competencia que es sumamente ágil y elude la retención por alguna circunstancia, en la práctica van a perder mercado porque siempre los clientes van a comprarle al señor que les vendan el valor. Así que, en definitiva, estas son un poco las conclusiones. Acá hay un resumen de la biografía, que es genérica, porque le dije que es una biografía especializada en un PowerPoint. Y como última filmina, yo sé que no hay posibilidad de hacer todas sus respuestas, pero les dejo la última filmina con mi dirección de correo para los que quieran mandar alguna consulta que no quieran canalizar a través de las comisiones de estudio. En lo que me respecta, que tengan muy buenos días y muchas gracias por la atención que me dieron.